miércoles 28 de abril de 2021. Buenas noches a todos quienes están conectándose poco a poco a Visión Mundial. Como cada miércoles, hoy tenemos su segmento de educación mundial y para eso tenemos un tema muy importante que seguramente los va a ayudar a ustedes. Hay talleres, hay incluso varias iniciativas desde el Movimiento Católico Mundial del Clima. Por eso hoy les vamos a dar a conocer en este aspecto de la educación ambiental. Nos acompaña Paula Loor Obregón. Ella es diseñadora gráfica, animadora Laudato Si y coordinadora del capítulo Ecuador del Movimiento Católico Mundial por el Clima. ¿Cómo estás, Paula? Buenas noches. Buenas noches, Alexandra. ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto de estar aquí hoy día. Gracias, Paula. Y precisamente queremos empezar sobre qué significa Laudato Si. Muchos de las personas que en este momento nos están mirando no conocen por qué tiene relación con el ambiente, qué pasa, movimiento mundial católico por el clima, qué significa eso. Partamos desde ahí. Claro que sí. Laudato Si significa literalmente alabado seas. Y es un extracto del Cántico a las Criaturas de San Francisco de Asís. Y es precisamente una alabanza que se le hace al Señor, a Dios, por toda la creación. Y precisamente en el Laudato Si se inspiró el Movimiento Católico Mundial por el Clima. El movimiento católico mundial por el clima, ¿en dónde está? ¿Por qué se llaman así? No sé si nos puedes explicar también. Claro que sí. Nosotros somos una organización internacional y está compuesto, bueno, tenemos como presencia en varios países, tanto de Latinoamérica, de Europa, de Norteamérica, en África, en Asia. Está compuesto por otras organizaciones, ya sean religiosas, que trabajan por el clima, por laicos, por religiosos. Y precisamente aquí en este movimiento hay la preocupación por el ambiente. Por algo van a tomar esta la Laudato Si, que precisamente lo menciona el Papa Francisco para quienes en este momento se van conectando. ¿Y por qué la idea de que la iglesia, los católicos estén involucrados en esta parte de ambiente, Paula? Bueno, el MCMC, el Movimiento Católico Mundial por el Clima, nace en el 2015 a la raíz de la publicación de la encíclica Laudato Si, del Papa Francisco. Y realmente es una respuesta a las necesidades del mundo. La Iglesia tiene como su opción preferencial a los más pobres de la tierra, que son precisamente los que sufren más por las consecuencias del cambio climático. Y por eso es tan importante para nosotros como católicos atender este llamado a cuidar de nuestra casa común y a velar por el bien común, sobre todo de los más necesitados. Muy bien, para quienes todavía no saben lo de la Laudato Si, esto también ayudará a través de varios talleres que nos van a explicar ya luego, pero quisiéramos a breves rasgos, ¿qué nomás se puede encontrar en la Laudato Si en la encíclica del Papa Francisco? Sí, en la Laudato Si, bueno, la Laudato Si está dividida en 5 o 6 capítulos y se encuentran temas desde perspectiva científica del cambio climático hasta doctrina de la Iglesia Católica de por qué es tan importante para nosotros como católicos cuidar de la casa común y de la vida en general, porque de eso dependemos todos nosotros, ¿no? Entonces, se van a encontrar con datos muy específicos de calentamiento global, de cambio climático, van a encontrar datos sobre políticas a nivel mundial y como una orientación desde la visión de la doctrina social de la Iglesia Católica de cómo se debe abordar el cambio climático desde las diferentes personas de la sociedad hasta las instituciones religiosas, hasta los gobiernos. Realmente es una mirada muy integral de la problemática socioambiental. Y de hecho, ¿quiénes fueron los que estuvieron detrás de la Laudato Si? Varios científicos, analistas,
y que mencionan, cuando he leído también la Laudato Si, como nos menciona Paula, y se evidencia que no únicamente son palabras dirigidas a los sacerdotes, sino también a las religiosas, a los laicos comprometidos, a quienes son las personas que están en las funciones públicas, porque desde ahí el Papa Francisco nos recuerda que es indispensable este cambio para que pueda ejercer esta mentalidad de aportar frente al cambio climático que a cada momento nosotros lo miramos. Entonces, queridos amigos, hoy que en este momento están compartiendo con nosotros, les recordamos que estamos analizando sobre la Laudato Si, la encíclica del Papa Francisco, y que precisamente para quienes no tienen ni idea qué significa, hay unos talleres que nos van a explicar Paula, y quisiéramos que hoy nos comente sobre esa parte que está trabajando el Movimiento Católico Mundial por el Clima. Sí, bueno, ahorita mismo estamos realizando el curso de formación de animadores Laudato Si, que es la primera llamada del año. La siguiente llamada va a ser en agosto para quienes les interese formarse en perspectiva científica de cambio climático, acciones concretas de cambio de estilo de vida, y en la página de animadores Laudato Si. Y también muy pronto va a empezar la Semana Laudato Si, que es como una semana especial para nosotros quienes conformamos el Movimiento Católico Mundial por el Clima, porque todo el movimiento ambientalista católico se activa alrededor de esta semana. Entonces empieza el 17 de mayo y termina el 24 de mayo. Y van a haber diversas mesas de diálogo, talleres, van a haber festivales, encuentros de oración, y un montón de actividades que estamos organizando nosotros y otras organizaciones aliadas, los animadores. Los países también se han juntado como en diferentes bloques. Por ejemplo, la región andina va a organizar un evento, la región del Caribe va a organizar otro evento, y así nos hemos organizado para presentar como diversas temáticas que son importantes hablarlas en esta época en la que vivimos. Claro, y esto será seguramente todo por redes sociales, por el ámbito digital. ¿Cómo se pueden Sí, inscribir? pueden ingresar en la página laudatosiweek.org. Ahora les voy a enviar por el Zoom, y tal vez les pueden poner en el Facebook para que se puedan inscribir. Y también pueden seguirnos en las redes sociales del capítulo Ecuador del Movimiento Católico Mundial por el Clima. Estamos en Instagram como @laudatosí Ecuador. En Facebook también nos encuentran como @laudatosí Ecuador, y en Twitter nos encuentran como @laudatosí S. Muy bien. Y ahí nosotros vamos a estar publicando todo el detalle de los eventos. ¿Y estos eventos se han dado anteriormente? ¿Cómo ha sido la acogida para los talleres que realizan? No únicamente estos, no, hay muchísimos más. ¿Cómo es la acogida? Sí, claro que sí. Bueno, nosotros hemos estado como creciendo año a año, y particularmente en los últimos 2 años, un poco antes de la pandemia y a partir de la pandemia, hemos crecido bastante. Entonces, por ejemplo, hemos duplicado el número de animadores en los últimos 2 años, y este año tenemos como el triple de inscritos de los animadores activos actuales para el curso. Esperemos que todos se puedan como certificar y que luego estén también activos dentro de la red, ¿no? Igual la Semana Laudato Si empezó el año antepasado. Entonces el año pasado igual tuvimos como estas actividades que sirven para unir mucho a la comunidad, y también nos han servido para crecer, porque hay gente que se enteró del movimiento a partir de las actividades de la Semana Laudato Si, y luego se sumó también a las demás actividades. Entonces,
Muchos se Y ha sido una preguntarán, experiencia súper bonita. ajá, muchos se preguntarán también si ustedes, como son defensoras, defensores del ambiente, salen a protestas, tal vez aquí en el Ecuador, algo que han realizado tal vez antes de la pandemia. Sí, nos hemos unido a las marchas por el clima que organiza Fridays for Future. Antes de la pandemia íbamos presencialmente. Entonces fuimos 2 veces a la marcha que se organiza como una marcha anual. Aquí en el Ecuador se hace aquí en Quito, la principal, normalmente al frente del Palacio de Gobierno de Carondelet. Entonces fuimos 2 años presencialmente, luego ya empezó la pandemia y nos hemos sumado digitalmente. Ajá, entonces es importante que sigan activos, por ahí seguramente hay jóvenes que están en varias comunidades juveniles que quisieran aportar más dentro del ámbito del ambiente y pues precisamente acá está ya una semana Laudato Si para empaparse primeramente del tema, de qué se trata, enfoques y luego sí poner en práctica. Hay certificado, ¿verdad? Para las personas que asistan o no. La Semana Laudato Si no es certificada porque son eventos cortitos y bueno, no es como un curso. El Ujú. curso de animadores Laudato Si sí consta de una certificación internacional Y y en completan la formación y las actividades. para esta certificación de animadores Laudato Si, ¿cuándo empieza? La primera llamada del año ya empezó, de hecho está en curso, empezó a inicios de este mes. Vamos a empezar con las asesorías el mes que viene para los proyectos de los animadores que se están preparando. Y la siguiente llamada es en agosto. Entonces, como por septiembre, ahí ya vamos a empezar a publicar igual en nuestras redes sociales los links para que se puedan inscribir y si gustan, de hecho, se pueden inscribir de una vez en la página de laudatosianimators.org. Ujú. Igual les voy a enviar por el Zoom para que puedan compartirles luego por el Facebook. Ya, muy bien. Entonces ya vamos entendiendo un poquito sobre la temática, queridos amigos, amigas de Visión Mundial. Ya vemos no únicamente están grupos como los Yasunidos, otros grupos también que ayudan a combatir el cambio climático, que están muy preocupados. También tenemos acá el Movimiento Católico Mundial por el Clima. Y cómo se reúnen, hay personas que están en diferentes áreas, supongo, para que logren que todo este movimiento esté a la luz. Por ejemplo, la semana pasada, que fue el Día de la Tierra, había mucho movimiento por parte de las redes sociales y ahí también estaban ustedes. ¿Cómo es ese canal que mantienen? Sí, nosotros, la organización tenemos la Secretaría Internacional, que son como, digamos, los coordinadores internacionales. En la mesa directiva tenemos también cardenales y sacerdotes que nos asesoran y nos acompañan en el proceso. Luego tenemos los capítulos nacionales, que es como que cómo se organiza en cada país. Y cada capítulo está conformado por los animadores, por las organizaciones miembros, por voluntarios y también los círculos Laudato Si. Los círculos Laudato Si son grupos pequeños que se reúnen a vivir el carisma del movimiento. Entonces, la idea es siempre impulsar esta conversión ecológica, que es como este cambio de corazón que te lleva a ti a vivir más sosteniblemente, porque nosotros creemos que no es simplemente una cuestión como física o de cuidar los animales y las plantas, sino que la crisis socioambiental es un reflejo de la situación espiritual en la que nos encontramos. Entonces necesitamos hacer esta conversión ecológica desde el corazón, luego a nuestro alrededor, para luego poder incidir como en la sociedad a mayor escala. Ujú. Muy bien, es indispensable entonces el cambio que nos menciona Paula Loor. ¿Cómo miras ahora actualmente el cambio climático que ya está aquí, ya se evidencia la contaminación? Es tan fuerte lo que estamos viviendo que
se habla en varios estudios que esa será la próxima pandemia que tengamos de la contaminación. Sí, claro que sí. Y de hecho ya está pasando, o sea, antes se decía como que no, es que si no cuidamos nuestra casa común, en, en varios años vamos a ver como resultados catastróficos o negativos. Pero ya hay comunidades que están viviendo como que en carne propia los resultados de la crisis. Entonces, por ejemplo, el mismo COVID es el resultado del descuido de la casa común. Si la gente hubiese hecho caso de que no es que se les dice no, no puedes traficar con vida silvestre, porque, o sea, no es como una cuestión de algo superficial, de sí, sí, cuidemos los animalitos, sino que es algo que realmente tiene conexiones a gran escala dentro del sistema, porque todo está conectado. Entonces, si una especie sufre, eso va a tener resultados o va a incidir en el ecosistema, en las demás especies, y nos va a afectar a todos. Entonces, el aumento de enfermedades en las regiones tropicales, como que enfermedades infecciosas como el dengue, también están relacionadas con el coronavirus. El hecho de que las catástrofes ambientales sean cada vez más frecuentes y más intensas, también está relacionada con el cambio climático. No es como algo aislado o algo que va a pasar, sino que es algo que ya está pasando y que estamos viviendo los resultados. Por ejemplo, yo ahora vivo en Quito y aquí en Quito cada vez que hay lluvias, hay deslave y hay las laderas empiezan a correrse y hay inundaciones y hay poblaciones enteras que se ven afectadas por esta situación. Y la gente dice como que, ay, ¿por qué será que se fue la montaña? Pero si se deforesta la montaña, obviamente la montaña pierde como su estructura o su sostén y termina todo eso afectando a los habitantes del sector. Por eso es importante cuidar la casa común y cuidar cada especie, no solo porque tienen como su dignidad en sí mismo y porque fueron creadas para dar gloria a Dios y los seres humanos estamos llamados a cuidar cada especie como administradores de la creación, sino también por eso, porque hay resultados o consecuencias directas de las acciones que hacemos en contra de la naturaleza. A veces somos los mismos depredadores de todo lo que tenemos y lastimosamente ya vemos las consecuencias. Carlos Larrea, que es un investigador y docente en el área de cambio climático en la Universidad Andina, una vez en alguna entrevista mencionó que el hecho de los murciélagos que tengan este virus es precisamente por el maltrato, por todo lo que existe también en estos lugares y que se vuelven de alguna manera resistentes. Y eso es lo que está pasando también en el área del agua, cuando en otros países como en España, un docente también mencionaba que es muy difícil ahora, incluso las medicinas que nosotros estamos teniendo pueden luego no ayudarnos a combatir algún virus porque ya están son parte del agua que se vuelven como los microorganismos a tratar de combatir y todo esto ya perjudica todo el ambiente. Y también, Paula, te comento y les comento a todos los que en este momento están junto a nosotros, hay maneras en la cual el agua ya será comercializada, se habla ya, incluso ya hay un tema de esto. El aguacate, que es algo muy para nosotros tal vez no tan importante, pero en otros países es llamado el oro verde. Y uno se da cuenta y dice, es indispensable cuidar lo que tenemos nosotros en la naturaleza. Mientras hay varios productores en el oro verde, hay muchas familias que como extrae demasiada agua, estas familias están quedándose sin este recurso indispensable. Entonces, Paula, desde todo esto, que el agua, la tierra, es necesario cuidar, ¿qué soluciones se puede dar
para el cambio climático desde las personas que estamos nosotros en casa? ¿Qué podemos hacer? Tal vez, no sé, el agua, de qué manera ahorramos. Ya algo nos han dicho en la escuela, pero o tal vez, pero nunca lo hacemos, ¿no? Nos dicen que menoremos el agua y todo esto, pero no sé, algo más que podamos hacer dentro de nuestros hogares. Claro que sí. Siempre nos dicen, realmente el cambio climático es una problemática tan compleja que requiere una solución a nivel de sistema. El sistema tiene que cambiar y eso implica que todos los actores de ese sistema tienen que colaborar. Entonces, no es solamente, ay, como ese sistema yo no puedo hacer nada. No, yo soy parte del sistema como ciudadano, como persona, y hay muchísimas cosas que yo puedo hacer. Entonces, tenemos como estos cambios diarios en el estilo de vida que es ahorrar, o sea, no desperdiciar, cambiarnos a un estilo de vida que se llama zero waste, que es como disminuir la basura y el desperdicio que yo creo. Hay un montón de cosas que se pueden hacer como que en nuestra vida diaria podemos ir introduciendo cambios de a poquito para volvernos más sostenibles y también podemos organizarnos, que es precisamente lo que hacemos con movimientos como el MCMC. Entonces, la comunidad nos ayuda precisamente a ir haciendo ese cambio de estilo de vida pasito a pasito y también como para sentirnos apoyados entre nosotros, porque muchas veces si estoy yo solita, yo digo así como que, uy, no, no puedo y lo que yo hago no significa nada y no hace ningún cambio. Pero una vez que yo me doy cuenta de que hay toda una comunidad trabajando en este tema y de que sí hay un cambio de conciencia colectivo y que cada vez se van sumando más personas, me puedo sentir inspirada y me puedo sentir fortalecida en el proceso. Y a la vez podemos incidir de manera más contundente en estas otras como áreas que pensamos que tal vez no podemos alcanzar. Por ejemplo, la industria, si los consumidores disminuimos nuestro nivel de consumo y dejamos de consumir ciertos productos que son muy dañinos o que provocan mucha injusticia climática, las industrias se ven forzadas a hacer un cambio en su producción y a favorecer las cosas que son más sostenibles o más amigables con el medio ambiente. Y a la vez también podemos hacer ver a los gobiernos y a los tomadores de decisiones que a los ciudadanos nos importa este tema y que queremos que se nos escuche y que se proteja la casa común de la que todos dependemos. Y es por eso, gracias Paula por todo este mensaje que nos mencionas. Hay varias alternativas en este tiempo de pandemia. Se ha visto mucho que las personas han tratado de poner sus plantitas, de crear sus propios huertos, y esto también puede ayudar porque ya no está con estos insecticidas que de alguna manera afectan también a nuestro organismo según los estudios que nos mencionan los profesionales en este ámbito. Y Paula, ¿usted piensa que esto sí podría ayudar también a crear una alimentación más sana? Y realmente lo que hace mal al planeta también nos hace mal a nosotros y una de las cosas en las que más se nota es en la salud y en la calidad de vida. El hecho de que nosotros sembremos nuestros propios alimentos en la medida de lo posible nos ayuda primeramente a comer muchísimo más saludable de lo que puede ser la comida que se cultiva con la agricultura tradicional, que es muy química. Y por otra parte, también nosotros ayudamos, hay como mucha contaminación que se genera en el transporte de la comida. Entonces, si la comida es local, mientras más cerca esté de mí, yo genero menos contaminación por transporte y a la vez se genera menos contaminación por el empaquetado de la comida, porque el empaquetado genera muchísima basura. Entonces, la comida que yo compro en los supermercados, que se podría como vender en otras presentaciones, generalmente viene como todo envuelto en plástico o en cartón plastificado y ese problema se reduce muchísimo si yo compro como que en mercados campesinos o si yo cultivo mi propia comida. Además de ser más saludable, muchas veces, en la mayoría de los casos, es incluso más barato y además genero menos residuos y menos contaminación.
Paula, esto que nos menciona se ha evidenciado también en políticas públicas que están realizando justamente enfocándonos en Quito. Hay varios sectores en los cuales piden que se haga algo por el ambiente. Se ha visto ya que están realizando sobre los plásticos de un solo uso, pero también como que no está clara esa política, porque escuchaba también entre otras entrevistas que he realizado y mencionaban que únicamente nos dicen, bueno, ya no los sorbetes, ya no las botellas, pero las que sí necesitan agua, ellas pueden nomás continuar acá en Ecuador. Entonces, específicamente en Quito. Entonces, como que no está muy clara todo lo que mencionan, lo que realizan, los proyectos que hacen en el ambiente. No sé para qué están las personas que en realidad deberían estar, por ejemplo, en esa área, ingenieros ambientales, todos ellos quienes están trabajando dentro de los municipios, de las alcaldías, el Ministerio de Ambiente, necesitan realizar algo y para eso también la Laudato Si nos menciona claramente que esas deben estar enfocados en ese ambiente, no únicamente cuando, por ejemplo, hay los páramos y tienen que realizar alguna otra cosa, pues ya está, lo firman y no les importa y hay más intereses económicos, nos menciona el Papa Francisco. Sí, también la Laudato Si hace referencia a un tema y es que las legislaciones no son tanto el problema como la ley, porque no es que no hay leyes. Siempre que nosotros decimos como que hay que hacer algo por el medio ambiente, siempre sale como que gente o colectivos que dicen, ay, creemos una ley. El problema no es tanto que no haya las leyes, sino que no hay como los mecanismos de implementación efectiva de esas leyes y no hay la conciencia. Entonces, claro, te dicen como que ya no más plásticos de un solo uso, pero te ponen como este montón de excepciones que supuestamente son justas y necesarias, pero por ahí todo el mundo encuentra la excusa para no aplicar la ley. Entonces sí hay que revisarlas y hay que como proponer maneras de que las leyes que ya existen se implementen de mejor manera. Y también en ese sentido, nosotros como personas comunes y corrientes, que no somos ni políticos, ni legisladores, ni nada de eso, tenemos el arma de nuestra conciencia y de un consumo más consciente. Entonces, si yo sé que los plásticos de un solo uso causan tanto daño y que tengo otras alternativas, yo tengo que ir como implementando estas alternativas en mi vida diaria. Muy bien, es importante todo lo que nos menciona Paula Loor, a quienes están integrándose en este momento. Les comentamos que estamos hablando sobre la Laudato Si, quienes podrían ayudarnos igual a tener un cambio que nos mencionó desde la actitud que nosotros tenemos con el ambiente, para así reflejar también lo que vamos a realizar para el cuidado del futuro, porque ciertamente, por ejemplo, lo que dijeron en esta reunión que hubo con el presidente de Estados Unidos sobre el Día de la Tierra, y realizaron un montón de ofertas y dijeron que van a reducir las emisiones a la mitad, hasta el ofrecieron una parte hasta el 2025 y otra hasta el 2050, que ya completamente, pero una cosa son las palabras, las promesas y las acciones. ¿Cómo lo van a realizar? Entonces sí pienso que es indispensable trabajar y desde el ámbito que los profesionales están allá, hay muchos, y he visto, hay muchos que dentro de las alcaldías, de los gobiernos, están trabajando, obrando para bien, pero también hay personas en las cuales muchas veces no miran la capacidad que tienen los profesionales y más bien se dirigen a personas por el ámbito político, porque necesitan que esa persona esté ahí, y ahí cuando llegan a entender esta mesa en la cual tienen que entender todos los ámbitos y desde la ética profesional,
pues vemos que no les importa, que hay daños por donde quiera y esto se ve claramente en incluso las minerías, en los mecheros que están en, en el oriente y donde hay hasta personas con cáncer, Paula, y es un dolor tan fuerte porque yo veía que después dentro de los mismos ministerios mencionan vamos a realizar talleres para esto y yo digo, pero ¿cómo puede decir eso si no hay coherencia con lo que hace? Las políticas están claras, pero los gobiernos también deben ayudarnos. Entonces, Paula, ¿cómo lidian ustedes en estos momentos tan difíciles en los cuales quieren y hacen un montón de actividades, pero también tienen a estas adversidades que lamentablemente son fuertes y no les dejan continuar? Claro que sí, realmente ese es un problema, la falta de conciencia, la industria, la cultura consumista y la cultura del desecho y como estas prácticas, que eso es un problema típico. Se hace un proyecto para una comunidad y supuestamente va a mejorar la vida de esa comunidad, pero nunca se le consulta a la comunidad misma qué es lo que necesita o ni siquiera está el proyecto realmente diseñado para mejorar la vida de esa comunidad, sino que acaba empeorándola, como es el caso de los mecheros. Se hacen, por ejemplo, una legislación ambiental y luego te das cuenta de que las personas que se sentaron a hacer la legislación no tienen ni idea de temas de medio ambiente ni de cómo funciona. Y luego, obviamente, van a aplicar la ley y hay un montón de problemas porque no se les preguntó a los expertos en la materia y no se tomó en cuenta la comunidad. Entonces, estas cosas sí realmente como que ralentizan el proceso y disminuyen un montón la efectividad de los intentos que se hacen, pero lo que nosotros podemos hacer en ese caso sencillamente es como ser constantes, seguir adelante y apoyarnos en la comunidad. Entonces, por ejemplo, en el caso de las laderas que le mencionaba en Quito, hay en Tilicucho un proyecto de soberanía alimentaria de la comunidad y ellos toda la vida han como cuidado muy bien la ladera y luego llegaron como unas personas que hicieron una construcción ilegal y ahora la ladera se está corriendo y se está derrumbando. Entonces ellos estaban como muy desesperados y lo que nosotros podemos hacer, sí, obviamente es como tomar las acciones legales necesarias, empezar a hacer las acciones para que se detenga la construcción ilegal. Y la otra cosa que podemos hacer es apoyarnos entre nosotros. O sea, sabemos que somos una comunidad, nos podemos dar apoyo espiritual y también apoyo como moral entre nosotros, porque si tú estás solito, como que sí, obviamente te desesperas y dices, ya no puedo hacer nada. Pero si te das cuenta de que hay otras personas que también están en la misma lucha, también ya como que tienes esa fuerza que necesitas. Y por otra parte, como estratégicamente encuentras mejores soluciones. Entonces, tal vez a ti no se te puede ocurrir la solución, pero si hay como varias personas, entre todos podemos llegar definitivamente a una mejor solución o a una parte de la solución. Y la resistencia ante todo, Paula. Pienso que hay que resistir. Hay muchas personas que ahora mismo están pasando por un momento de juicio porque están defendiendo la tierra y los lugares, los empresarios, las industrias, pues lo que hacen para callarles a varias comunidades en la Amazonía, en el petróleo, en lugares de minerías, están mandándoles juicios, ellos se están presentando, hay un caso que lamentablemente son perseguidos y es difícil saber que en cuidar el planeta Tierra porque lo hacen por su comunidad, porque también va a un nivel espiritual que mantienen y lo hacen por sus hijos. Y muchos de ellos hace poco también había una denuncia de niñas que pedían justicia en el ámbito de los mecheros, que muchos dirán en este momento, pero ¿qué son los mecheros? No sé, Paula, si nos puedes explicar un poquito sobre los mecheros, ya casi para finalizar. Sí.
En las refinerías de petróleo se producen varios gases que son altamente nocivos para cualquier forma de vida y esos gases, las empresas petroleras, en lugar de volverlos a reinyectar a la tierra, simplemente porque les cuesta como $5 más por mechero volver a reinyectar los gases a la tierra, pero por ahorrarse esos $5, las empresas lo que hacen es soltar como al medio ambiente a través de unas como chimeneas y quemar esos gases. Entonces los sueltan al aire y obviamente las personas que viven en el sector se enferman de enfermedades respiratorias crónicas, les da cáncer, porque es sumamente tóxico. Entonces, esas áreas se han vuelto prácticamente inhabitables y hay muchas personas que por la situación económica o por la crisis social en la que viven no pueden como reubicar sus viviendas. Entonces, ellos lo que están haciendo es prácticamente sacrificando su salud, su vida y los que logran sobrevivir obviamente con una calidad de vida sumamente baja. Y ahí es donde precisamente varias niñas salieron a protestar, a decir cuiden el ambiente, pero sobre todo eran niñas que sus madres estaban con cáncer y ellas dicen ya basta de los mecheros porque lamentablemente sus mamás están en un proceso que llegó este cáncer e incluso hay personas, mujeres embarazadas que tienen incluso enfermedad, los niños vienen ya con estas enfermedades, en este momento no recuerdo el nombre, pero que lastimosamente son problemas porque es el ambiente en el que viven los mecheros, ocasionan que existan malformaciones en el vientre de la madre y lamentablemente es por eso, porque ya se realizaron investigaciones, ya hay incluso los datos de médicos, tienen todo eso y sin embargo no hacen absolutamente nada. Ojalá que poco a poco, con la educación que nos dice la Laudato Si del Papa Francisco, que está preocupado también y que no es únicamente el ámbito religioso, no, sino va más allá, invita a varios líderes de cualquier religión o no tengan la religión, invita a que hagamos algo diferente. Entonces, Paula Loor nos está ofreciendo hoy en Educación Mundial talleres en los cuales podemos empaparnos del tema y ser más conscientes sobre el ambiente. Entonces vamos a repetir, Paula, por favor, en las redes sociales, tal vez algún número telefónico para que estén muy atentos y pues hacer algo para proteger la casa común, el ambiente. Sí, claro que sí. Pueden seguir el curso de animadores Laudato Si en laudatosianimators.org, la semana Laudato Si en laudatosiweek.org. Pueden seguirnos en redes sociales del capítulo Ecuador del Movimiento Católico Mundial por el Clima. Estamos en Instagram como @laudatosiecuador. En Facebook también nos encuentran como @laudatosiecuador y en Twitter como Laudato Si S. Muy bien. Gracias, estuvo con nosotros acompañándonos, mencionándonos varias alternativas de la Laudato Si, muy importante y es un tema que en este momento están analizando y no únicamente y hay es encíclicas, ya hubo otra carta, otra Querida mención del Papa Amazonía. Francisco, que es Querida Amazonía, que también se enfoca en cómo sabemos todo esto, pues hay que animarnos a seguir lo que Paula Loor nos menciona. Gracias a Paula Loor Obregón, coordinadora de Ecuador en el Movimiento Católico Mundial por el Clima. Es también en el área de se me olvidó justo ahorita el nombre, en el área de diseño gráfico y también es animadora de la Laudato Si. Entonces, Paula Loor, dentro de tus carismas, en todo lo que vas realizando, gracias por compartir y cuidar del futuro de nuestras generaciones, porque ahí es precisamente en donde ustedes trabajan, en cursos, en talleres, en conciencia, que precisamente la conciencia que ustedes tienen es lo que les anima
a cuidar de, como les menciono, del presente y de las futuras generaciones, porque nosotros en algún momento partiremos, pero quienes van a sufrir las consecuencias serán aquellos niños que lamentablemente ya no podrán respirar mejor porque el ambiente está contaminado si no actuamos desde ya. Paula Loor, ¿algún mensaje para ya finalizar? Precisamente sobre lo que dijiste desde los carismas de cada uno, quería recordar un mensaje del Papa Francisco que dice que es necesario los talentos de todos, que todos nos involucremos porque todos tenemos algo que aportar en la solución de esta crisis. Gracias, Paula Lor. Esperamos que puedas en otra ocasión también, si hay talleres o algo más, compartir con nosotros. Gracias a ustedes, queridos amigos de Visión Mundial, por acompañarnos en este segmento Educación Mundial. Y esperamos que puedan tener estos recursos para una conciencia más en el ambiente y recordar que es importante cuidar nuestra casa común, la casa de todos los que estamos en este momento mirando, a quienes también enviaron sus saludos, como Stalin Darío, que mencionaba cuidar nuestra tierra. Es indispensable que lo hagamos, y qué mejor desde las profesiones que tengan y los talentos, como nos menciona Paula Loor. Nos escuchamos el día de mañana en las noticias y nos miramos también en la noche. Tenemos el programa de Un Café Cultural, tenemos una sorpresa para todos ustedes. Más cultura, música, les adelanto un poquito y esperamos que puedan compartir con nosotros. Hasta el día de mañana, queridos amigos, amigas, cuídense mucho. Gracias, Paula Loor. Pasen muy bien.